Tema 1. Los bioelementos y las biomoléculas inorgánicas. Primera parte. Los bioelementos son los elementos químicos que se encuentran en los seres vivos. Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase sobre los bioelementos. En primer lugar, definiremos la palabra bioelemento. Como podéis comprobar, está formada por dos partes. No hablamos de elementos, estamos hablando de aquellos átomos que forman el sistema periódico. Sabemos que son más de 100, pero solamente unos 70 o así forman parte de los seres vivos. De esa manera, bio significa ser vivo, definimos bioelemento como los elementos que forman parte de los seres vivos. Podemos ver aquí un listado de los más comunes, entre los cuales vamos a destacar el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Esos cuatro forman en total un 96% de peso de la materia orgánica y a estos se le llaman bioelementos primarios. Vamos a comentar un poquito cómo son estos átomos. Bien, comenzamos por el más abundante de todos, el oxígeno. El oxígeno, como podéis comprobar, tiene una masa atómica de 8, es decir, tiene 8 protones en su núcleo y otros 8 neutrones, con lo cual hacen un total de 16 partículas en el núcleo. Si el átomo tiene carga neutra, a los 8 protones le corresponderán otros 8 electrones. Por otro lado, el carbono, como podéis ver, también tiene 6 protones, otros 6 neutrones, total carbono 12. El nitrógeno, intermedio entre los otros dos, tiene 7 protones, 7 neutrones, hasta un total de 14 partículas en su núcleo, y el hidrógeno, que como sabéis es el elemento más pequeño de todos, que solo tiene un protón y no tiene neutrones. Bien, esta configuración electrónica, como podéis comprobar, me indica una de las primeras características que podemos obtener de los bioelementos primarios, que es que tienen un pequeño tamaño. Vale, también por otro lado deben ser elementos accesibles para los seres vivos. Bien. Además de la accesibilidad y su pequeño tamaño, una característica que aquí en esta tabla no la podemos detectar, pero es que pueden formar enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes pueden ser enlaces simples cuando comparten una pareja de electrones con el otro átomo con el que establecen el enlace. Pueden ser enlaces dobles o en algún caso incluso enlaces triples, cuando se comparten 3 electrones. Bien, estos elementos aquí en esta tabla podéis comprobar que el oxígeno forma el 65% de la materia orgánica, el carbono el 10%, el hidrógeno el 10% y el nitrógeno solo el 3%. Entre todos, si sumamos, me dan ese 96% que comentábamos. Sin embargo, en cuanto a la composición de elementos de la corteza terrestre, sí que el oxígeno lo tendríamos ahí con un 47% como el elemento más notable, más numeroso de la corteza terrestre, pero los otros tres no están aquí. El hidrógeno y el oxígeno son muy pequeños, en todo caso forman parte de los gases, y el carbono no es muy abundante en la corteza. Esa es una diferencia fundamental. Bien, otra característica que deberíamos haber puesto aquí, que es importante, que no siempre se cumple, es que las moléculas que se forman con estos elementos muchas veces presentan polaridad. Y eso es interesante porque la polaridad marca la disolución de los elementos en el agua. Bien, vamos a hablar del elemento más importante, que es el carbono. Bien, hemos dicho que el carbono tiene 6 protones en su núcleo. Pues a esos 6 protones le corresponden 6 electrones. Que esos 6 electrones se van a encontrar primero en una primera capa, en la cual ponemos 2 electrones en el orbital S, una segunda capa donde hay otros 2 electrones en un orbital S y también otros 2 electrones en un orbital P. En total, esos 6 electrones. Pero la configuración electrónica
diferencia de energía que hay entre los dos orbitales S y P hace que entre ellos se pueda establecer una hibridación, de tal manera que se establece un estado energético intermedio que se conoce como hibridación, en el cual se forma una estructura que se denomina sp3, que hace que esos orbitales atómicos tengan una estructura tridimensional en forma de tetraedro. Lo podemos ver mejor en la siguiente imagen. Aquí tenemos las dos capas electrónicas del carbono. Tiene 2 electrones en la primera capa y 4 electrones en la segunda capa. Esto es interesante porque al tener 4 electrones en la segunda capa puede actuar de manera electronegativa como electropositiva, es decir, puede atraer otros 4 electrones para completar su segunda capa y ser de esa manera una molécula estable, o podría incluso perder esos 4 electrones y quedarse solo con los 2 del interior. Tenemos la estructura de Lewis y aquí lo que comentábamos de la estructura tridimensional de los orbitales de la hibridación sp3. En estos orbitales corresponden a las zonas de máxima probabilidad de encontrar los electrones. Si aquí estuviera un electrón, aquí podría establecer, por ejemplo, esta molécula un enlace con un átomo de hidrógeno, por ejemplo. Aquí podría establecer otro enlace covalente con otro átomo de hidrógeno, aquí otro enlace covalente con otro átomo de hidrógeno, y aquí otro enlace covalente con otro átomo de hidrógeno, de tal manera que tendríamos este carbono rodeado de 4 hidrógenos en una estructura tridimensional en forma de tetraedro, y eso sería la molécula orgánica denominada metano. Aquí tenemos el carbono en una representación plana de esa molécula. También podemos ver que la hibridación tetraédrica sería la sp3, daría lugar a estas formas que hemos comentado, pero también son posibles otras como la hibridación trigonal, en la cual se establece un plano en forma de triángulo, sería una hibridación sp2, o las hibridaciones digonales en las cuales se pueden establecer dobles o triples enlaces. Cuando la molécula de carbono presenta dobles o triples enlaces, presentará una de estas hibridaciones. Aquí tenemos a la molécula de carbono, como hemos comentado antes, el carbono central, los 4 orbitales atómicos donde tienen su electrón, que puede aparearse con otro electrón, en este caso cedido por el hidrógeno, y en este caso por los 4 hidrógenos unidos en esta. Sería una molécula sencilla y tendría esa forma tetragonal, pero puede ser que uno de los 4 sustituyentes con los cuales se une el carbono sea otra molécula de carbono. En ese caso, pues aquí tendríamos un carbono unido a otra molécula de carbono y a 3 hidrógenos. El siguiente carbono también se puede unir a su vez con otra molécula de carbono y los otros orbitales pues unirse, por ejemplo, en este caso a hidrógenos, así sucesivamente hasta llegar a este caso final en el cual además del carbono se une a un oxígeno por un lado, el cual se une a su vez a un hidrógeno para completar sus dos valencias, y tenemos los otros dos valencias del carbono ocupadas por 2 átomos de hidrógeno. Tendríamos esta molécula que representada sería CH3, CH2, 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 CH2OH. Es una estructura de molécula típica de las formas orgánicas y lo que caracteriza a las moléculas orgánicas es que pueden presentarse en forma de cadenas carbonadas. Cadenas con un esqueleto carbonado a la cual, para completar las 4 valencias, se unen otros compuestos diferentes, otros elementos diferentes. Bien. Respecto a los bioelementos, aquí en rojo tenemos esos 4 elementos más abundantes, que son el hidrógeno y en la segunda fila el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, elementos, como hemos dicho, de pequeño tamaño. Fijaos que están en las 2 primeras filas y que por lo tanto solo pueden presentar como máximo 2 capas electrónicas. Entre ellos formarían el 96% de la materia y hemos dicho que serían denominados bioelementos primarios. Además de esos, tenemos bien como bioelementos en este caso que se deberían denominar secundarios, aunque este dibujo esté del mismo color que los bioelementos primarios. Tenemos el fósforo y el azufre. Ya son moléculas algo mayores, se encuentran debajo del nitrógeno y del oxígeno, presentan por lo tanto características muy parecidas, forman parte de las proteínas, del ATP, de otros compuestos como el ADN, y son muy importantes, pero son menos numerosos. Este fósforo, el azufre, más otros elementos como el cloro
y los iones sodio, magnesio, calcio y potasio formarían los bioelementos secundarios. Los bioelementos secundarios, junto con los bioelementos primarios, darían lugar a un 99,5% de la materia. Son indispensables para los seres vivos. Además de esos bioelementos, hay otros bioelementos que pueden ser, algunos de ellos indispensables para todos los seres vivos y otros pues pueden ser indispensables para unos, pero para otros seres vivos no. A estos, que se encuentran en una cantidad global de un 0,5%, se les llama oligoelementos. Recordad que el prefijo oligo pues significa pequeño, significa baja cantidad. Entonces oligoelementos serían aquellos elementos que se encuentran en un porcentaje máximo de un 0,5% de la materia prima en peso y que son indispensables en algunos seres vivos. ¿Ven? Y no solo son indispensables, sino que además su falta puede generar enfermedades carenciales o incluso si se encuentran en exceso pueden producir distintos grados de toxicidad. Antes de nada, y para concluir lo que hablábamos antes de los elementos y de los carbonos, hemos de ver algunos de los grupos funcionales que forman los elementos, en este caso los elementos primarios y secundarios, ¿no? El grupo H, el grupo alcohol o hidroxilo, es muy importante porque es un enlace, como veis aquí, que tiene la característica de la polaridad. Su molécula, ya lo veremos cuando hablemos de la molécula del agua, es polar, tiene la distribución de cargas dentro de la molécula, presenta esa distribución en dos polos y eso hace que la molécula sea soluble en agua. Otro grupo importante es el carboxilo, que es una base débil, aceptor de hidrógeno, y si acepta ese hidrógeno se ioniza y genera una carga positiva. En ese caso también es soluble en agua. El grupo amino, NH2, que cuando gana, perdón, lo anterior al carboxilo evidentemente es un ácido débil. El amino es la base débil. Cuando gana ese electrón también es soluble en agua. El grupo aldehído y el grupo cetona, grupos polares muy importantes, que veremos que forman parte de los glúcidos. El grupo metilo es hidrofóbico, veis que el carbono está totalmente rodeado de hidrógenos, lo cual hace que sea insoluble en agua. Y el grupo fosfato es un grupo ácido que también se ioniza y que por lo tanto también es soluble en agua. Estos grupos son muy importantes y los vamos a reconocer porque los utilizaremos en los temas siguientes. De momento los dejamos ahí. Bien, prosigamos. Vamos a hablar de los bioelementos secundarios y su importancia. Por ejemplo, tenemos, empezando con los más importantes, el azufre. El azufre es importante porque forma parte de aminoácidos, forma parte de algunas vitaminas y también forma el coenzima, que veremos que es una molécula muy importante en las rutas metabólicas. El elemento número 15, el fósforo, también es muy importante porque forma parte de los nucleótidos, forma parte del ATP, del NADP, que son nucleótidos que son monedas de intercambio, en este caso de energía y de poder reductor respectivamente. Pasando a los alcalinoterros tenemos al magnesio. El magnesio es muy importante porque forma parte de la clorofila. Debajo del magnesio tenemos al calcio, que forma parte de las estructuras duras del cuerpo, como los huesos, los caparazones. También es importante porque interviene en el impulso nervioso, en la transmisión, interviene en la sinapsis, en la contracción muscular, etc. Después, cloro, potasio y sodio son elementos que intervienen en la formación del potencial de membrana y a su vez también el impulso nervioso. Bien, una vez que conocemos los bioelementos secundarios, vamos a pegar un repasito a los oligoelementos. Bioelementos traza, que se encuentran en menor cantidad, pero no por ello son menos importantes. Empezamos como bioelemento muy importante con el hierro, el número 26, que es muy importante porque forma parte de la hemoglobina y de los citocromos, moléculas, proteínas que intervienen en la respiración celular. Cerca de hierro tenemos al cobre, que forma parte de la hemocianina, del pigmento respiratorio de transporte de oxígeno en insectos. El manganeso es un catalizador muy importante en muchas reacciones, así como el zinc.
Y el yodo, fijaos que es un elemento muy grande, que es importante porque forma parte de la tiroxina, una hormona que se encarga de regular el metabolismo, o también del cobalto, que forma parte de la vitamina 12, una vitamina necesaria para la síntesis del ADN. Por último, deciros que estos bioelementos se agrupan en biomoléculas, que son aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos, de las cuales vamos a hablar en los siguientes temas. En este tema, en apartados posteriores, vamos a acabar hablando de las biomoléculas inorgánicas, que son aquellas que, aunque formen parte de los seres vivos, no están formadas por los seres vivos, no están sintetizadas por ellos, son el agua y las sales minerales. Sin embargo, en temas posteriores hablaremos de las moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que son aquellas que son sintetizadas por los seres vivos. Las veremos en próximas clases. Bien, acaba aquí la primera clase dedicada a este tema. No quiero cansaros mucho, pero eso sí, ya os considero preparados para resolver las 4 primeras actividades, los apuntes. Así que, ánimo